Precisamente ahora que venimos ya de hablar con el presidente de Iberia, empiezo contigo, si te parece, Carlos. ¿Cuál crees que es la importancia del turismo para la economía canaria y cómo opinas que ha evolucionado a lo largo de estos últimos años? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy y empezamos con una pregunta fácil, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente Ángel Víctor ha puesto en valor lo que significa el turismo para Canarias, lo que significa para España. Somos un país tremendamente dependiente del turismo. En Canarias, por los últimos datos que leía, el 35% del PIB, el 40% del empleo. En España casi el 13% del PIB. Creo que estamos hablando de unas cifras astronómicas y además de lo estratégico que tiene el sector. Y tan estratégico que el presidente lo ha dicho perfectamente. Está siendo el motor de la recuperación tanto en España como en Canarias. El turismo es el mejor distribuidor de la riqueza. Está haciendo que recuperemos. Ha hablado de unas cifras que estamos ya por encima de donde estábamos en 2022. Yo creo que eso habla del gran potencial que tiene el turismo y de cómo hace o equilibra estos recursos o hace que rápidamente se distribuyan, ¿no? Y yo ahí, por no apuntarnos, es decir, yo creo que las aerolíneas también hemos tenido algo, o por lo menos hemos aportado nuestro granito de arena, ¿no? Democratizando lo que es viajar, ¿no? Las compañías low cost, los precios de los billetes hoy en día, lo que conseguimos es que la gente enseguida se pueda poner a viajar, conectar gente, ¿no? Conectar personas, que es lo que nos gusta decir. Y dentro de lo que estás, o me preguntabas, la segunda parte de la pregunta es, ¿dónde está hoy o cómo entendemos hoy cómo está el turismo? Pues va muy relacionado con lo que ya se ha estado oyendo antes, ¿no? Con la sostenibilidad. La sostenibilidad medioambiental, de la que ya se ha hablado, Javier, de la sostenibilidad ambiental, pero hay otra parte fundamental para las empresas y para todo el mundo, que es esa sostenibilidad del modelo y sostenibilidad social, ¿no? El modelo, yo creo que el turismo, y nosotros estamos trabajando en esa línea, tiene que ser sostenible, el modelo, diversificando. Nosotros estamos intentando mirar a Asia, hay que mirar a nuevos mercados. Eso lo ha demostrado la crisis del COVID, con restricciones en ciertos mercados que nos hacían ser vulnerables. Tenemos que diversificar y luego desestacionalizar. Debemos ser capaces de tener un flujo constante a lo largo de todo el año. Eso es en lo que estamos trabajando desde el Grupo Iberia a través de nuestro hub en Madrid. Lo que estamos haciendo es incrementar el número de conexiones y lo que es importante es, a lo mejor la gente que no conoce mucho el sector, nosotros en cada vuelo que hacemos a Canarias, por poner un número, el 34% son conexiones. 1 de cada 3 pasajeros es de conexión. Estamos trayendo gente de todo el mundo. Tenemos conexiones de largo radio, gente que viene de Nueva York, de Miami, de La Habana, gente que viene de Europa. El 50% de esas conexiones son gente que viene de Europa, ¿no? Lo que hacemos es, estamos intentando desestacionalizar y esa distribución. Y luego hay una tercera parte que tenemos que hacer también poco a poco evolucionar, yo creo, hacia un modelo de alto valor, que es lo que estamos buscando también. Debemos ser capaces de dar proponer ese modelo para los pasajeros, para los clientes más exigentes que buscan un valor, porque es la manera de hacerlo sostenible. Nosotros le damos, incluso a aquellos que quieren una clase business, le proporcionamos las conexiones que necesitan y eso es lo que estamos proporcionando porque creemos que es lo que va a hacer que esto sea sostenible. Y luego hablaba de una segunda parte que para mí o para todo el grupo es tremendamente importante y es la vuelta que estamos dando ahora en la empresa y en lo que, como entendemos el turismo, que es la parte social, ¿no? Una parte social, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos implicamos. Hablaba el presidente, nosotros entendíamos que cuando el COVID teníamos que aportar nuestro granito de arena, nosotros podemos aportar conectividad, daba igual que los vuelos fuesen vacíos, necesitábamos mantener islas como La Palma, Lanzarote, por lo menos un mínimo de conectividad, porque esos recursos esenciales era necesario esa gente que se desplazase, ¿no? Pues eso es un poco la responsabilidad social que deberíamos tener ahora todas las empresas. Y dentro de esa responsabilidad estamos hablando de lo más importante, las personas, ¿no? También cómo formamos a nuestra gente, cómo cuidamos de la gente que tenemos en las empresas, pues un poco por ahí, por no extender más. Sí. Cómo entendemos que el turismo debe o está ahora o por dónde debe evolucionar más. Yo soy pasajera frecuente por razones obvias de Iberia y doy fe de todo lo que nos estás contando aquí hoy.
Hablando de sostenibilidad, aprovechando que te tengo aquí, José Manuel de Endesa, ¿cuál consideras que es el compromiso mayor que tienen las empresas hoy en día, tanto nacionales como multinacionales aquí en Canarias, con este tema? Pues bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por escucharnos y gracias a la organización por todo este acto tan maravilloso que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que el principal compromiso que tenemos las grandes empresas hoy en día, y por lo menos Endesa, es con combatir el cambio climático. Endesa ha hecho público su compromiso desde hace ya más de un año de estar totalmente descarbonizada en 2040. Es decir, y no con compensación de emisiones, sino con emisiones cero, totalmente libres de emisiones en 2040. De hecho, ya estamos en la península, hemos alcanzado en la península un 81% anual libre de emisiones en el año 2021. Ha habido un pequeño retroceso en el año 2022 debido a la guerra de Ucrania, que ha hecho que se retrasara el cierre de la última central de carbón que nos queda funcionando en la península, ¿no? Pero, sin duda, tenemos en nuestro plan estratégico que en el año 2025 pasaremos al 91% libre de emisiones, es decir, que estamos ya muy cerca de estar libres de emisiones en la península. En Canarias tenemos todavía muchísimo camino por hacer, porque aquí ocurre casi las cifras al contrario. Tenemos la generación total de las islas, pues están con emisiones en un 80%, hay solo un 20% de renovables en la generación eléctrica, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos avances muy significativos, el presidente lo señaló hace un poco, pero todavía el camino que queda por andar es bastante amplio. Entonces, nuestro compromiso aquí en Canarias es ir de la mano del Gobierno de Canarias, así lo hemos ido realizando. Lo hemos ido haciendo, ¿no? Compartiendo con ellos pues, nuestras preocupaciones y nuestras orientaciones de por dónde creemos que debe de avanzarse de manera más rápida para seguir caminando en esa descarbonización. Y junto con ese compromiso, que es importantísimo porque el calentamiento global es el principal reto, sin duda alguna, al que se enfrenta la humanidad, y no solo la generación actual, sino es un reto que van a tener que seguir afrontando las generaciones futuras, porque desgraciadamente es un asunto complicado y que no se resuelve en un solo año ni en una generación siquiera, sino que va a llevar varias generaciones. Tú que eres física de la atmósfera lo conoces bien. Junto con ese, que es un reto importantísimo, el segundo gran reto que tenemos particularmente en Canarias es garantizar la seguridad del suministro durante todo ese proceso. Actualmente tenemos una situación algo complicada. Desde hace 2 años el operador del sistema emitió el primer informe en diciembre del 2020 en el que decía que hacía falta más potencia convencional porque es la que garantiza el suministro. La tienes cuando tú la necesitas y cuando tú le das la orden de tenerla, ¿no? Las renovables, lamentablemente, son intermitentes y no están cuando las necesitas, sino cuando hay recursos atmosféricos. Bueno, lo que pasa es que es verdad que la región cuenta con muchos sistemas favorables. Si falla el viento puede haber sol, si falla el sol puede haber viento, también tenemos el mar, ¿no? Efectivamente. Yo creo que al final sí es verdad que somos un paraíso rico en poder generar y en seguir aumentando esa generación de renovables, que ya lo comentaba más antes el presidente. Sin duda. ¿No? Bueno, y hablando ahora de Canarias, vamos con un empresario canario, tiene aquí la empresa, es José Manuel, Jorge, perdóname, de Aquiver. Vamos a retomar un poquito el tema turístico, si te parece, y me gustaría que nos comentaras cómo crees que podrían las empresas turísticas de Canarias exportar su conocimiento y tecnología a otros destinos turísticos también. Muchas gracias, Imar. Bueno, muchas gracias, Forbes, por la invitación también. Efectivamente, creo que Carlos lo ha adelantado, ¿no? La democratización y la diversificación. Creo que son los 2 puntales más importantes con respecto a la posibilidad de exportar turismo, ¿no? O sea, realmente Canarias es un foco receptivo de turismo y todos entendemos el turismo como una recepción de turistas con una explotación de un servicio en destino, ¿no? Pero realmente también la visión del Gobierno de Canarias, en este caso, y la consejera de Economía, ha visto perfectamente que el turismo no es solamente
la explotación del servicio, sino también la explotación del conocimiento. Y ahí empieza la diversificación de lo que es el sector turístico en sí mismo, que hasta que no hemos tenido tecnología o no tenemos ciertas tecnologías que son habilitadoras, no vamos a poder exportar ese conocimiento del sector turístico que en Canarias particularmente es tan notable, ¿no? Entonces, sí es verdad que con un PIB tan elevado centrado en el servicio, si nosotros empezamos a exportar turismo, empezamos a exportar conocimiento, know-how, tecnología y desarrollamos un foco de diversificación en el entorno a nivel global, pues sí que es verdad que ese PIB empezará a incrementar y no solamente ese PIB, sino que también el empleo empezará a resurgir, empezará a coger mucho más fuerza, el talento tendrá también un interés en establecerse en Canarias y empezaremos a cerrar un círculo virtuoso en un modelo sistémico que empiece realmente a potenciar Canarias en el sector turístico a nivel global, no solo como destino, sino también como origen de exportación del mismo, ¿no? Muy bien. Y, José Manuel, ¿cuáles crees que son las oportunidades para la inversión de energías renovables en la región, hablando ahora precisamente de empresas también de fuera? ¿Qué oportunidades tendrían para poder invertir aquí en energías renovables? Pues mira, como decíamos antes, Canarias es afortunada también no solo por el buen clima para el turismo, sino también por la buena meteorología en viento y en sol para el desarrollo de renovables. En viento, sol, estamos explorando la geotermia también, en la cual pues, estamos también buscando colaboración con los distintos cabildos para hacer conjuntamente esa exploración, porque tiene bastante complejidad y bastante riesgo. Entonces, pues bueno, y tiene también pues otro tipo de energías marinas, ¿no?, ligadas al mar que nos rodean, ¿no? Entonces, tiene muchísimo potencial y tiene mucho por hacer. Como decíamos antes, tenemos solo un 20% de renovables y no solo tenemos que llegar en 20% de renovables en la generación eléctrica, pero no solo tenemos que descarbonizar la generación eléctrica, el transporte. Antes hablaban los compañeros de Iberia, el transporte actualmente en Canarias es ya más emisor que la generación eléctrica, ¿no? Entonces hay que descarbonizar también el transporte tanto terrestre como marítimo y aéreo, ¿no? Entonces hay muchísima oportunidad en todo este terreno. Nosotros calculamos, hicimos un estudio en el año 2020 junto con Deloitte, empezamos a hacerlo nosotros y Deloitte lo cogió y lo profundizó más, ¿no?, y lo analizó con más detalle y publicamos finalmente de manera conjunta ese informe en el cual calculamos que hacen falta en torno a 10.000 megavatios. Actualmente tenemos 800 megavatios de renovables en servicio, con datos oficiales del operador del sistema de red eléctrica al cierre de 2022. Tenemos de 800 megavatios, tenemos que llegar a unos 10.000 megavatios para tener totalmente descarbonizado y producir energía eléctrica suficiente para alimentar también a ese transporte y para alimentar al hidrógeno, que también forma parte de ese camino para la total descarbonización. Entonces, en ese camino hay muchísima inversión que realizar, tanto de los operadores que ya estamos como con esto de las renovables, pues han entrado pues, muchos más operadores de todo tipo, de la península y de fuera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísima oportunidad. Eso supone entre 15.000 y 20.000 millones de inversión para los próximos, de aquí al 2040, para cumplir el objetivo en 2040, como nos hemos marcado, tanto el Gobierno de Canarias como decía antes, Endesa también se ha marcado ese objetivo para 2040. Bueno, afortunadamente se está trabajando cada vez más en ello, estamos consiguiendo cada vez más, hay más concienciación también social, hay más concienciación también en gobierno. Yo creo que eso es positivo y seguirá avanzando sin duda, ¿no?, en el futuro, en los próximos años. Avanzaremos, pero se está avanzando, a mi modo de ver, demasiado despacio. Todavía nos queda, necesitamos acelerar mucho más el ritmo. De hecho, en estos 3 últimos años se ha pasado del 16% de renovables al 20%. Eso significa, y en los 3 años anteriores se pasó del 8%, del año 2016 al 19 se pasó del 8% al 16%, y en los 3 años siguientes del 16 al 20%. Es decir, el ritmo se ha frenado a pesar de todos los esfuerzos realizados en ello, ¿no? Entonces hay que levantar todavía muchos obstáculos y es cierto que en las instalaciones en autoconsumo, en cubiertas, se ha acelerado mucho el ritmo, eso está muy bien, pero sin la ayuda del resto de renovables, del resto de componentes. Para que nos hagamos una idea, en el año 2022, a nivel de toda España, se instalaron 8.000 megavatios de renovables, de las cuales 6.000 eran en suelo y 2.000 en cubierta. Si en Canarias solo nos limitamos, como algunos
algunos cabildos o algunos agentes entienden que solo debemos de concentrarnos en la fotovoltaica de autoconsumo, pues estaríamos renunciando a una gran, digamos, a un gran componente acelerador de la descarbonización e iríamos muchísimo más despacio. Y probablemente, además, nunca llegaríamos al 100%, porque en la fotovoltaica pequeñita no puede enviar la energía desde un lugar de la isla a otro. Y si en un lugar de la isla, el norte, está nublado y no hay sol, no se puede enviar la energía desde pequeñas instalaciones al norte a tanta distancia, ¿no? Entonces, es necesario... Un poco lo que hablábamos antes también, ¿no? Que cuenta también con más recursos. Es decir, que si falla la solar puede ser la eólica, si falla la eólica... Sí, pero a veces no hay ni la una ni la otra. O sea, hay que contar con ello. Sí, claro, entonces... pero bueno, sucede también en prácticamente todo el territorio, ¿no? En el resto del territorio a veces no hay una ni otra, claro, afortunadamente. Pero bueno, las cosas están cambiando y yo creo que me quedo también con ese mensaje positivo. A lo mejor un poco lento, pero... Sin duda se va a seguir avanzando, pero sin duda hay que ir más rápido. Antes hablábamos además con el presidente de Iberia, con Javier, él mencionaba el hidrógeno, que también lo acaba de mencionar ahora José Manuel. Y quería preguntarte a ti, Carlos, ¿cómo crees que podemos lograr que el turismo en la isla sea más sostenible y respetuoso con el medio ambiente? Bueno, es la gran pregunta del momento, ¿no? Yo creo que una compañía como la nuestra debe seguir de la mano con un destino como Canarias, porque para venir a Canarias la forma de llegar básicamente es por vía aérea, ¿no? Entonces, para nosotros es una apuesta estratégica también, porque vemos que tenemos que ir a la vanguardia de esto. Tenemos que, para poder crecer en el futuro y aportar valor a los destinos tienen que vernos como somos la herramienta adecuada. Nosotros intentamos, hay un gran compromiso desde IAG, fue el primer gran grupo de aerolíneas que tuvo un compromiso público, decir, oye, nosotros vamos a alcanzar el 0 emisiones netas en 2050, luego se han unido más grupos detrás y por nosotros hay un absoluto compromiso a lo largo de los años, pero necesitamos ir todos de la mano, autoridades, fabricantes, todos empujando en el mismo sentido. Nosotros dentro del grupo hemos definido 5 estrategias que ya las tenemos muy implementadas, no estamos hablando de ellas, sino de hechos. Hablaba el presidente de la renovación de flota. Hemos iniciado un plan que es una inversión muy grande de la renovación de flota y tenemos los aviones más modernos, los más eficientes, los estamos incorporando, como había dicho el presidente. Este año ya estamos volando el 43% de nuestros vuelos están siendo en estos aviones más eficientes, A321 Neo, y el año que viene pues vamos a alcanzar el 50%. Eso es una grandísima inversión, pero tiene que ser una apuesta de futuro, que podamos crecer de forma amable con el entorno. La segunda parte, estamos revisando todos nuestros procedimientos operacionales en la aerolínea. Estamos estudiando todo lo que va unido al vuelo, desde cómo se pone en marcha la maquinaria que hay alrededor del avión. Hemos instalado en los aviones unas pequeñas saletas de tiburón que seguro ha visto la gente, las puntas de los planos, y eso lo que hace es reducir precisamente las emisiones, ¿no? Hemos repasado todo el proceso, las operaciones, estamos haciendo lo más eficientes. Y luego, una experiencia más sostenible a bordo. Y eso... Hemos cambiado los asientos de los aviones para que sean más ligeros, estamos quitando el papel de todos los aviones, digitalizando, que era algo también que necesitábamos, y luego toda la gestión de residuos. Y luego la cuarta pata, creo que ya hemos hablado bastante de ella, es la gran apuesta de futuro, que es el SAF. El SAF es la vía más rápida que hay. Hemos hecho un compromiso público de alcanzar el 10% de SAF en el año 2030 en todos nuestros aviones. Ya estamos trabajando en ello y necesitamos, yo creo que aquí hay una grandísima oportunidad para Canarias de estrategia a futuro, que es desarrollar plantas de SAF que van a hacer falta. Y por último, ya por no extenderme, hemos hecho partícipe de todo esto a los clientes que tenemos. Aquellos que quieren más compromiso tienen hasta la capacidad de compensar este tipo de emisiones y unirse a lo que hacemos nosotros, ¿no? A día de hoy, porque nosotros a día de hoy ya pagamos millones y millones por las emisiones de CO2, ¿no? Que eso a lo mejor es poco compromiso, lo he dicho. Tenemos que ir todos de la mano, todo en el mismo sentido, e invertir en esta tecnología. Necesitamos la ayuda también de las autoridades. Hay proyectos como el Cielo Único Europeo, que necesitamos que algo tan sencillo como que nos pongamos de acuerdo todos en Europa para gestionar de forma común el espacio aéreo europeo, que eso ya solo provocaría un 10% de ahorro de las emisiones. Y bueno, no me extiendo más. Es un trabajo de todos, ¿verdad? Sí, gracias. Jorge, tu empresa además es especialista en esta pregunta que te voy a hacer, ¿no? En análisis también de datos de otras empresas, y quería preguntarte ¿cómo es que la activación del dato impulsa el posicionamiento internacional del sector turístico canario? Pues, ¿Cómo sucede? Efectivamente, lo estábamos comentando antes precisamente, sí. Carlos y yo. La realidad es que
que las empresas se están dedicando directamente a almacenar datos, pero todavía no se están activando correctamente. Y el caso más obvio que estamos viendo todos es ChatGPT, con la explosión del chatbot de OpenAI, ¿no? Donde realmente se está empezando a activar el dato de un histórico que tiene almacenado pues, la compañía, y que ahí empieza a desarrollarte, pues a resolverte unas preguntas e incluso te resuelve pues, temarios o lo que le estés preguntando, ¿no? Y eso es realmente la gran evolución que se implementa a la hora de tener mucho dato, tener mucho Big Data y, sobre todo, empezar a activarlo. Y eso todavía no ha sucedido en el sector turístico como se debiera. Y ahí se unifica un poco la parte de la explotación del servicio, que Canarias es impecable en la explotación del servicio, pero hay que empezar a explotar el dato de esta otra manera, que es la activación a través de tecnologías y analíticas avanzadas con todos los players que estamos en el sector, bien aerolíneas, bien destinos, bien empresas hoteleras, bien rentacar, que son todos los que proporcionan realmente la experiencia turística, ¿no? Y ahí pues está todo un poco vinculado también a lo que es exportación del conocimiento, puesto que la democratización del uso del dato y la comunión, ¿no?, del uso del dato para su posible actuación, activación de una forma mucho más restringida con respecto a tus datos, con el común del resto, pues puede ser una oportunidad para realmente ser mucho más optimizado, mucho más óptimo a la hora de rentabilizar tu negocio, y sobre todo también para tener un conocimiento perfecto de hacia dónde tienes que ir con tu negocio, ¿no? O sea, podríamos adelantar bastante el proceso de trabajo, por ejemplo, de cualquier negocio. Efectivamente. Con este análisis. Lo que estábamos hablando, ayer, ¿no? Efectivamente. Bueno, al final tampoco está nada inventado de cero, todo lleva un background detrás, ¿no? Y a esto viene... Eso. Hola. Si no tengo la voz, me llega, ¿no? Sí. Ahora. Fenomenal, sí, ya está arreglado. Gracias, compañero. Bueno, que esto ya viene también un poco lo que hablábamos de los modelos numéricos. ¿Se me ha ido de nuevo? Vale, no pasa nada. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí. De los modelos numéricos que comentábamos, por ejemplo, pues para predecir lo que va a pasar en el tiempo. Pues todo esto ya también se basa en un trabajo ya que hay hecho previo de hace años, ¿no? Correcto. José Manuel, seguimos un poquito hablando de sostenibilidad en Canarias, que yo creo que es un tema muy interesante que nos interesa a todos también. Hablaste ya antes de los retos a los que nos enfrentamos en Canarias en tema de sostenibilidad, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, a nivel particular, ¿qué más podríamos hacer en Canarias? Bueno, yo querría aquí predicar con el ejemplo. Ayer estuvimos poniendo encima de la mesa en El Hierro un plan que hemos estudiado en los últimos meses junto con el Cabildo del Hierro para pasar del 50% de renovables que tenemos ahora en la isla. Es la isla con mayor penetración de renovables, gracias al proyecto de Gorona que empezamos impulsando desde Endesa como un proyecto también pues, muy innovador en aquel momento, ¿no? Y muy retador. Con eso hemos alcanzado el 50% de renovables, es la isla que va en cabeza en el avance, ¿no? Pero le queda el otro 50% por hacer. Hemos estudiado ese asunto estos últimos años y estamos viendo la solución, ¿no? Y la presentamos ayer, fue muy bien acogida por el Cabildo y quiero hoy también replicar aquí un poquito esta noticia y ver en qué consiste ese camino que creemos que se puede hacer de manera bastante sencilla. Tenemos los recursos naturales, tenemos las tecnologías muy maduras y básicamente el proyecto se está estructurado en 3 fases. En la primera fase instalaríamos fotovoltaica, 5 megavatios, con una batería de unos 20 megavatios hora de almacenamiento y con eso avanzaríamos hasta el 80%. El Hierro es una isla pequeña, las cifras son acordes al tamaño de la isla, ¿no? 5 megavatios es una planta relativamente pequeña, pero para la isla tiene una punta de demanda diaria de en torno a 6-7 megavatios, es decir que es una potencia bastante relevante con respecto al tamaño del consumo de la isla, ¿no? En una segunda fase seguiríamos avanzando con más fotovoltaicas, 7 megavatios y una batería de 30 megavatios hora.
y con eso alcanzaríamos el 100% de renovable en las islas, en el Hierro, perdón. Y en la tercera fase añadiríamos, para cubrir el incremento de demanda que se va a producir en estos años con la demanda de los coches eléctricos y de otros usos que ahora que utilizan combustibles y que pasarán a la electricidad también, pues añadiríamos el vector hidrógeno en la última fase. Ajá. Entonces, ahí vemos vemos ahí los principales componentes de lo que nos queda por hacer, eso es de lo que nos queda por hacer en Canarias. Nos queda por hacer almacenamiento, que todavía era un tema que no había tocado en mi intervención. Ya es necesario el almacenamiento. En las islas, al tener digamos, sistemas más pequeños y aislados, tienen que ser autosuficientes en sí mismos y se hace necesario el almacenamiento mucho antes que en la península. Y ya tenemos ahora mismo un 3,3% según Red Eléctrica de vertido, es decir, de energía renovable que se desperdicia, que no puede ser entregada a la red eléctrica porque es incapaz de absorberla, y eso se soluciona básicamente con el almacenamiento. Ahí tenemos que seguir avanzando y el ejemplo que decíamos del hierro es un buen ejemplo. Además, la tecnología que hemos elegido son baterías, que es la tecnología no del futuro, sino es una tecnología ya del presente. Bueno, ya hoy es la mejor tecnología. Si no me equivoco, ellos ya han funcionado muchos días con el 100% de energías renovables, en el hierro, por ejemplo, con Corona del Viento. El reto inicial del proyecto de Corona del Viento con la eólica y el bombeo hidráulico era poder conseguir, efectivamente, en todos los días que fuera posible, estar al 100% y tener la central térmica apagada. Ese reto lo consiguió Corona, pero en términos anuales no es el 100% renovable, es el 50%. La energía anual es el 50% proporcionada por Corona. Sin duda es un avance también. Y con este otro proyecto, pues impulsaremos a llegar al 100%. Y yo creo que si administrativamente se consigue, el Cabildo está dispuesto con ello, y un componente que añadimos ahí también, es un componente también importante para el resto de las islas, es la aceptabilidad social, en el sentido de que lo que tenemos pensado con el Cabildo es compatibilizar la planta fotovoltaica, el uso del suelo, con el cultivo agrícola. Bueno, a mí realmente me complace también ver cómo Canarias es un ejemplo en muchas cosas para el resto de España, y uno de ellos es este, por ejemplo, ¿no? En renovables, por ejemplo, en el hierro, cuando se generó el parque de Corona del Viento, muchos quisieron copiar el mismo modelo y bueno, y esperamos que además que la cosa siga así, ¿no? Que sigamos siendo ejemplo también para el resto del país en muchos puntos, que estoy segura de que así será. ¿Has notado en Iberia, habéis notado un cambio? Estamos hablando mucho de sostenibilidad, yo creo que es un tema que nos interesa a todos, un tema presente y futuro, no solo de Canarias, sino del planeta entero. ¿Han notado un cambio, habéis notado un cambio tanto en el pasajero canario que va fuera como el que viene a Canarias? ¿Tiene exigencias distintas? Sí, yo creo que la gente ha ido evolucionando, ¿no? De hecho, lo vemos con los motivos por los que viaja la gente, ¿no? Estamos detectando, con los datos que tenemos nosotros, hacemos las encuestas, cuál es el motivo del viaje. Ahora viaja más gente, incluso por ocio, ¿no? Es decir, incluso pasajeros, a lo mejor tenemos en algunas rutas que teníamos, ha disminuido el pasajero corporativo, pero está el pasajero, lo estamos siendo capaces de llevar otro tipo de pasajeros que antes no tenía un peso tan significativo como estamos teniendo ahora. Es decir, eso también es verdad que en un destino como Canarias, nosotros más o menos en torno al 60% son turistas de lo que transportamos nosotros. No, yo he de decir, además me sorprendió muchísimo porque creo que fue en febrero, 15 de febrero, algo así, cogí un vuelo T4 en Iberia y parecía el 15 de agosto. Sí. Digo, pero ¿qué está sucediendo, no? Nosotros estamos viendo... hay un aumento considerable, notable. Positivamente diciendo, la gente ha vuelto con ganas de viajar, la gente tiene ese gano de experiencias, de personas. Por eso hablábamos tanto de lo importante que es adaptarse al nuevo entorno, que somos muy digitales, pero también hace falta ese contacto personal, y estamos viendo, por ejemplo, lo que más valoran los pasajeros cuando vuelan con nosotros es la tripulación de cabina, el contacto personal, claro. Es decir, está disparado. Es decir, yo creo que después de este encierro que hemos tenido, la gente valora pues una sonrisa, un abrazo, ese tipo, eso es lo que estamos viendo, y la gente quiere viajar. Claro. Y tú, Jorge, a nivel entre empresas, ¿has notado también algún cambio significativo en los últimos años, o un cambio significativo
que pretendan hacer en un futuro cercano aquí en Canarias, a nivel empresarial? Sí, están cada vez más concienciados de que la tecnología es fundamental, que es una palanca de negocio y que la explotación del dato acaba de empezar y que hay unas oportunidades ahí fuera muy interesantes, no solamente para ellos, sino también para toda la comunidad que puede explotar ese dato, ¿no? Y realmente Canarias tiene un potencial, como estábamos comentando. El sector turístico es tan potente, está abierto 365 días al año, es una experiencia en sí misma el turismo en Canarias, que hay un potencial de explotación internacional de todo este conocimiento gracias a unificar y colaborar, ¿no? Y competir entre todos los agentes que estén implicados aquí en Canarias para hacerla aún más potente, ¿no? Y en cuanto a inquietudes del empresario canario, ¿qué has notado? ¿Algún cambio significativo o evolución posterior? Sí, hay evolución. Realmente cada vez está más profesionalizada el sector y sobre todo porque cada vez es más global todo el talento, ya no hay fronteras y ya el talento está a nivel global. Entonces, no hay otra oportunidad. Me quedo con esa frase, no hay fronteras. Para Canarias tampoco existen las fronteras en ninguno de los ámbitos y seguiremos trabajando para ello. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer.